Bien, estimados jóvenes, en el video anterior no alcanzamos a terminar la idea. A continuación de la participación, si ustedes recuerdan bien, viene el principio de solidaridad. Pero retomemos esta noción de trascendencia. La participación entonces propone el fin de este principio es el progreso personal, que busca el desarrollo de la conciencia moral, es decir, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, genera interdependencia y tiene un sentido de trascendencia. Y veíamos esta imagen que nos habla del encuentro con Dios. Ciertamente que la dimensión trascendente es una dimensión religiosa, ciertamente que sí, pero también nos coloca en sintonía esta dimensión trascendente con nuestros deseos más íntimos y personales, en una dimensión que podríamos definir como horizontal. La dimensión de trascendencia religiosa, espiritual, tiene también una dimensión vertical, es este encuentro del hombre con su creador. Pero esta dimensión horizontal, que podríamos llamarla así, surge también el deseo, por ejemplo, de cada uno de ustedes que escuchando este video, yendo a clase, dan cuenta de esta dimensión trascendente, es decir, este deseo de progresar, de ir más allá. De ahí entonces que la participación anima a la apertura colaborativa a los demás. Y eso es fundamental tenerlo presente. La participación, que es expresión de naturaleza humana, que cuida la libertad, que logra el bienestar material, que promueve la vida social y política, y que su fin es el progreso personal mediante el desarrollo de la conciencia moral, genera interdependencia y da un sentido trascendente, anima siempre a la apertura colaborativa a los demás. En la actual crisis social que estamos viviendo como país, ciertamente que es importante entonces vivir este principio social que nos anima a todos a hacernos solidariamente responsables de los demás. Y fíjense el concepto que ha surgido ahora, la solidaridad. Pasemos a ver entonces este principio social. Solidaridad, en su etimología, no hace referencia, nos remite al concepto de sólido. Implica entonces unidad. Solidaridad implica unidad. La idea base, la idea fundante de la solidaridad es justamente esta noción de unidad. Y surge, por lo tanto, de la experiencia de la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, los invito a que hagamos la referencia a la tribu, a este primer pueblo nómade que surgía de una familia y que iban peregrinando por las praderas, en fin, según las estaciones del año y siguiendo su casa, algo para cazar, para alimentarse, obtener abrigo. Luego descubrieron la agricultura, en fin, hablemos de esa comunidad. De ahí surge la solidaridad. De ahí entonces que la solidaridad posee un sentido comunitario. Vayan viendo la relación, unidad, comunidad, sentido comunitario. Implica también la solidaridad actividad. No es solo un sentimiento la solidaridad. Implica la acción que es motivada por el sentimiento. Si nos quedamos solo en el sentimiento, la solidaridad es solamente una experiencia que provoca lástima y nada más. La solidaridad implica entonces actividad, implica la acción provocada por el sentimiento y es estable. La solidaridad no es algo accesorio, la solidaridad no es algo que se dé de manera opcional, es estable, es permanente, dada desde las circunstancias, obviamente, desde aquello que va quizás emergiendo en lo cotidiano, pero es estable, adecuada a las circunstancias. Cuando implica actividad, la ayuda, por ejemplo, debe ser adecuada a las circunstancias y debe ser también estable. De ahí entonces que se traduce en un comportamiento permanente al interior de la comunidad. Recordemos que
estamos hablando de la comunidad primera, esa primera organización social, pero en la medida que la sociedad se va complejizando, en la medida que la vida del ser humano se va haciendo más compleja porque somos más personas y pasamos de la familia a la tribu, de la tribu a la ciudad, de la ciudad al país, al estado, etcétera. Incluso hoy día pensando en una sociedad globalizada como la gran característica de nuestra sociedad del siglo XXI, es importante volver a esta noción de solidaridad como un comportamiento permanente entre las personas. En esta lógica, entonces es importante comprender la solidaridad en una doble dimensión. Primero, como un principio social orientador de las instituciones y como virtud moral fundamental. Cuando hablamos de la solidaridad como un principio social orientador de las instituciones, estamos diciendo que este sentido comunitario, estas acciones, esta actitud permanente que es esperable de las instituciones, de las distintas organizaciones sociales, debe ser entonces aquella idea que debe motivar siempre a la acción, desde la unidad, desde esa solidez que la da la unidad. Recuerden que en clase, cuando vimos esto, yo les proponía el ejemplo de qué es lo que ocurre con el agua cuando se congela en el freezer, se transforma en hielo. A nivel molecular, recordábamos la materia que ustedes vieron en educación básica, quizás en sexto básico, quinto básico, cómo las moléculas de agua, les decía la profesora de ciencias, se van, al ir perdiendo calor, las moléculas de agua se van uniendo, se van compactando y se van solidificando. A eso apela la solidaridad. Las instituciones deben ser lo más cohesionadas, lo más sólidas posibles para responder a las necesidades de sus integrantes. Y también entonces la solidaridad tiene una dimensión virtuosa, está orientada al auténtico bien, está orientada al bien de cada uno y de todos los miembros de la sociedad. Y en este punto entonces es interesante evocar la ya clásica definición que nos da el Papa Juan Pablo II acerca de la solidaridad, y nos propone que ella es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por este principio que es el principio orientador que permite a las asociaciones y a cada integrante de esas asociaciones el logro más pleno de la propia perfección. Fíjense, por el bien, esforzarse por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La responsabilidad. Recordemos también lo que veíamos en clase, que la responsabilidad es la habilidad de responder. Es una contracción. ¿Responder a qué? A las necesidades tanto personales como sociales. Veamos entonces ahora los principios. De los principios sociales pasamos a los valores sociales. Recordemos primero, antes de ver los valores sociales, que entre estas dos realidades hay una relación de reciprocidad, ya que los principios son puntos de referencia, expresiones de la verdad del hombre, y los valores permiten experimentar los principios en la vida cotidiana, en la vida social. Ambas experiencias, ambas realidades son un medio que nos animan a conocer, experimentar, profundizar y respetar la dignidad de cada persona. Veamos la verdad. Cuando hablamos de la verdad, tenemos que decir que es la afirmación que describe de manera adecuada la realidad. Una expresión que podemos escuchar es: mi trabajo es el peor de todos. Y uno puede responder: ¿estás seguro? Claro, mi trabajo es efectivamente el peor de todos. La verdad que esa es mi opinión personal, porque no sabemos efectivamente cuál es la realidad del otro. Lo importante es conocerla. De ahí entonces
que debe existir un equilibrio entre opinión personal y verdad. La opinión personal va a ser verdadera en la medida que describa de manera adecuada la realidad. La libertad, muchas veces nosotros la entendemos como quedar liberado de aquello que me aprisiona, como aquello que no me permite elevarme, como aquello que me inhibe. Ciertamente que esa definición es correcta, pero limitada. Pero liberarme, ¿para qué? ¿Liberarme para qué? Y en esta lógica vamos a ver que la plenitud de la libertad, es decir, para ser libre, debo ser liberado de aquellas cosas que me atan, liberado de aquellas cosas que no me dejan expandir mis capacidades. Pero la plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien. Es decir, disponer de uno mismo en función de los lazos recíprocos entre las personas. Mi libertad tiene que ser siempre una experiencia que vincule a las personas, que me vincule con los demás, que me vincule con el cuerpo social. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. De ahí entonces que la justicia busca justamente el equilibrio social. Lo que hemos visto estos días en nuestro país, la gente pide justicia, la gente pide un equilibrio entre las personas. Un ejemplo, por ejemplo, que se ha planteado estos días es la diferencia en los sueldos. Que hayan personas que gane el gerente de la empresa, gane 15, 20 veces más que la persona que está en la puerta. Ciertamente que hay responsabilidades distintas, pero debería haber un equilibrio. A eso apela entonces la justicia. Es esta constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Y tenemos entonces la caridad, que es la madre de todas las virtudes, porque la caridad cristiana logra la unidad del cuerpo social, logra la unidad de las virtudes, le da una orgánica, le da una unidad a todas las virtudes sociales. La caridad no debemos entenderla solamente como una experiencia de filantropía. La caridad cristiana no es filantropía. La caridad cristiana es el gran mensaje que nos deja Jesucristo. Jesucristo es quien vive de manera perfecta el amor, la caridad. De ahí entonces que la caridad, ya lo planteamos, no debe ser entendida solo como una experiencia inspiradora de la acción individual. No, debe ser capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar de manera profunda desde el interior de esas realidades las estructuras, las organizaciones sociales y los ordenamientos jurídicos. De ahí entonces que la experiencia cristiana es fundamental decir que la caridad es amar a Dios amando al prójimo. El amor cristiano es amar a Dios amando al prójimo. Recordemos los textos propuestos en la opción preferencial por los más pobres, donde se nos motiva que quien dice amar a Dios y no amar al prójimo es un mentiroso. La caridad cristiana nos pone siempre en sintonía con todas las demás personas, especialmente con el que sufre.